en una serie que se llama, ¿cómo se llama la serie? A ver, Una fe firme, eso, sí ponemos atención. Y el pastor nos habló la semana pasada de cómo echar cimientos, ¿verdad? Una fe firme requiere de buenos cimientos. La palabra de Dios es un cimiento muy, muy importante en nuestra vida como creyentes, amén. Y hoy, en este día, me gustaría compartirte otra cosa que es muy importante en la vida del creyente y lo que requiere una fe firme, que es la oración, ¿verdad? La oración en la vida del cristiano es muy importante, tiene que ir de la mano con la palabra del Señor, amén. ¿Cuántos traen su celular el día de hoy? La mayoría, todos tenemos celular. ¿Y qué batería traes ahorita? ¿Qué número de pila traes ahorita? 98. ¿Cuánto? 84. 32. Yo ahorita chequé el mío, tenía 88. ¿Cuánto? 66. Bien pendiente, ¿verdad? De cómo está la batería del celular. Pero imagínate un celular tan bonito que traes tu celular, que tienes tus aplicaciones. A muchos les sirve su celular para su trabajo, para la escuela. Haces tantas cosas en el celular, tomas fotos. Yo lo uso más para fotos. Ver cosas, aplicaciones, cosas muy buenas que haces con tu celular. Y tiene muchas funciones, mucha memoria, muchos recuerdos. ¿Cuántos tienen fotos de años de sus bebés, de cuando se casaron? Tantas cosas que tienes en el teléfono. Pero por más moderno que sea tu teléfono, si no se conecta constantemente al cargador, ¿qué va a pasar? Se va a apagar. Entonces el teléfono necesita su cargador. ¿Cuántos batallan? No tengo cargador, se me perdió. Y ahí batallan porque no lo pueden cargar. Al principio tu teléfono, si eres de los que carga el teléfono en la noche para el día siguiente esté bien llenito y todo el día, pues bien, ¿verdad? Bien padre, tú no te preocupas porque todo el día tú traes batería. Pero si no lo cargaste en la noche, pues andas batallando, ¿verdad? En la mañana. Y ahí empieza el día 80, 50, 20%, hasta que finalmente el celular se apaga, ya no pudo más, ¿verdad? Bueno, pues prácticamente, hermano, así pasa en la vida del cristiano. Podemos tener conocimiento bíblico, podemos tener muchos años en la iglesia, podemos tener muchos dones, podemos tener muchos ministerios, pero ¿sabes qué? Si no estás conectado a la fuente, a Dios, pues de nada sirve todo eso que tienes tan bonito. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que estar conectados a Dios mediante la oración. La oración es el canal que Dios usa para tener comunión con nosotros. Entonces, si no estamos practicando la oración en nuestra vida, vamos a empezar a agotarnos espiritualmente. ¿Qué pasa? Perdemos el gozo fácilmente. Pasan situaciones y el gozo se va. Nos llenamos de ansiedad. Nos desesperamos en las pruebas y nos debilitamos en la fe. Necesitamos la oración, hermano. La oración es vital en nuestra vida. La oración es nuestra conexión diaria con la fuente de poder. Así como tú conectas todos los días el teléfono y a veces no solo una vez, ya en cuanto tú sientes la ansiedad, trae 99, ¿no? Órale, lo conecto. Rapidito, ¿verdad? Buscas el cargador desesperado. Bueno, así tenemos nosotros que correr desesperados a conectarnos con el Señor, a conectarnos con Dios. Cuando nuestras cargas son llevadas a Dios, hermanos, Él fortalece nuestro corazón. No importa qué tan fuerte parezca un creyente, si no tienes oración, si estás desconectado de Dios, tarde o temprano vas a comenzar a debilitarte. Entonces necesitamos oración, amén. Así como un teléfono sin cargador deja de funcionar, pues así nosotros. Si nos desconectamos de la fuente que es Dios, dejamos de funcionar.
Me encantaría que fueras conmigo a Filipenses, capítulo 4, del verso 4 al 7. Dice así en la palabra del Señor, en el nombre de Jesús: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren la paz de Dios? Gloria a Dios. Todos anhelamos la paz de Dios, pero no queremos hacer todo lo que está arriba. Santo. Y es como una receta esto, ¿verdad? Para lograr conseguir la paz de Dios, para que la paz de Dios inunde tu vida, es necesario poner estas cosas del principio. Regocijarte en el Señor siempre, siempre. Es muy interesante, hermano, cuando entiendes el contexto en que fue escrita esta carta y por qué es tan impactante una carta como Filipenses, que es una carta tan personal que Pablo escribe aún en una situación muy difícil de su vida. Si no sabes el contexto, hermano, bueno, Pablo escribió esta carta desde prisión. Y eso es lo que lo hace impactante, porque tú puedes sentir ese ánimo, tú puedes sentir esa paz que Pablo transmite en esta carta, ese amor, ese gozo del que habla, al que está diciendo, gózate, regocíjate en el Señor siempre. Otra vez te digo, regocíjate, porque él humanamente está viviendo una condición que no es agradable. Está en prisión, está encarcelado, a lo mejor está encadenado, está enfrentando incertidumbre y sufrimiento, hermano. Pero a pesar de toda esta situación, Pablo le escribe a los filipenses a que tengan ánimo, a que sean de un mismo sentir. Los anima a vivir gozosos constantemente y que si hacen todo esto, van a experimentar la paz de Dios. Imagínense la paz que Pablo estaba sintiendo, porque él entendió que la paz no viene de las circunstancias y el gozo no viene de lo que estoy atravesando, sino de mi relación con Dios. Porque tú puedes tenerlo todo, pero aún no tener paz. Y puedes no tener nada y estar experimentando paz. Porque al final, si tu relación con Dios está bien, todo lo demás está en control. Amén. Entonces, nosotros vivimos en un tiempo donde nuestra fe es constantemente probada. ¿Quién no tiene problemas de aquí? Todos tenemos problemas, ¿verdad? Todos tenemos alguna situación en nuestra vida que estamos atravesando, problemas económicos, problemas familiares, enfermedades o situaciones que simplemente llegaron el día de hoy, aparecieron de la nada, no contabas con eso, pero aparecieron. Todos estamos atravesando situaciones difíciles. Muchas personas desean tener una fe firme, pero a veces buscamos sostenerla únicamente por nuestras propias fuerzas, hermano, y ese es el problema. Nosotros no podemos solo, necesitamos la ayuda de Dios. Y Pablo nos anima en esta carta a desarrollar esa fe en el gozo que solo proviene del Señor. Amén. No importa qué tanto conocimiento o emociones, sin una vida constante de oración, no va a servir de nada. Entonces la oración, hermano, fortalece nuestra fe y nos mantiene firmes en medio de circunstancias difíciles. Y mientras yo leía en esto,
miraba algunas cosas. Miraba cosas muy importantes que el Señor me hablaba a mí personalmente. Y la primera es: alégrate independientemente de tus circunstancias. Yo sé que esto se dice bien fácil y lo decimos bien fácil. Alégrate, sí, pastora, pero usted no entiende. No me entiende lo que estoy viviendo. No, yo sé. Se dice fácil, pero no se vive fácil, ¿verdad? Cada quien carga con su situación y batallamos, tenemos un proceso. Pero la palabra de Dios me dice cómo trabajar en estas circunstancias. Dice: regocíjate en el dinero. ¿No, verdad? Regocíjate en la familia. No, ¿verdad? ¿Por qué cree que el Señor inspiró a escribir esto? ¿Por qué no dice regocijaos en la salud? ¿Por qué no dice regocijaos en el tiempo? Regocijaos en la familia, en los amigos. Hermano, porque todo eso cambia. Porque todo cambia. Pero dice regocijaos en el Señor. ¿Por qué razón? Porque el Señor nunca cambia. Porque Él permanece siendo el mismo siempre. Amén. Por eso Él nos dice que nos regocijemos en el Señor siempre. No cuando las cosas están bien. Siempre. Y es difícil, pero se puede. Con el Señor se puede. Amén. Algo interesante aquí es el enfoque que Pablo da. Lo primero es un buen enfoque, hermano. Regocíjate en el Señor. Tiene que ser primero el enfoque. A pesar de la situación que estás viviendo, enfócate en el Señor. Que eso no te desvíe de su mirada. No desvíes tu mirada hacia los problemas, hacia las situaciones. Enfócate en el Señor. Regocijaos en el Señor. La oración, hermano, cambia nuestra perspectiva, aunque la situación no sea grata. Tal vez las circunstancias no cambien inmediatamente, pero ¿sabes qué sí va a cambiar? Nuestra mentalidad, nuestra forma de ver las cosas. Amén. El gozo no nace de una vida sin problemas. El gozo nace de una vida conectada a Dios. Cuando has entendido que tienes un Padre celestial, cuando recuerdas quién es tu Padre, es cuando la fe empieza a profundizar, echas raíces. Amén. Entonces Dios sigue siendo bueno aún cuando no entendemos lo que sucede. Nuestra alegría, hermano, no está basada en lo que cambia, sino en Cristo, que nunca cambia. Y a veces no entendemos estas situaciones, a veces es difícil ponerlo en práctica, porque somos humanos, pero una mente y un corazón ocupados en la palabra del Señor, créame que es posible. Por eso el Señor dice en su palabra que tenemos que renovar nuestra mente cada día en su palabra. Dice: llevar cautivo todo pensamiento, todo conocimiento, llevarlo cautivo a los pies de Cristo. Todo eso, hermano, tenemos que hacer. La oración nos ayuda a mantener la mirada en Dios, aun cuando el problema está de que ya no puedes más. Cuando estaba estudiando esto, venía a mi mente una situación de: ¿a quién les ha tocado estar en huracanes, en tormentas así bien fuertes? Amén. Bien gozosa. Aquí en Tijuana no hay tantas tormentas así, pero en el sur, allá en Sinaloa sí se dan. Y allá hay muchos huracanes. Y pasaba que recordaba esta situación de cuando había huracanes. Hay unos árboles muy bonitos. Aquí también los he visto, pero no me ha tocado verlos que pase esa situación. Ahí voy para allá, Unos árboles que están muy bonitos, bien frondosos, y que parece que hasta cada mañana les ponen aceitito en las hojas. Así que parecen de plástico, así adornan sus casas bien bonitos. No sé si conozcan ese tipo de árbol. Pero ¿qué pasa con ese árbol? Esos árboles se ven bien bonitos, pero sus raíces las echan extendidas.
así como hacia los lados, no sé si me entiendo, como muy por encima. Y hay otros árboles que allá en mi rancho les conocemos como algodón. El árbol de algodón es muy bonito, tiene una flor muy bonita, grandote, bien frondoso, da mucha sombra, pero la diferencia con este árbol no es tan bonito como el otro, pero está bonito. Pero ¿qué pasa con este? Da unas raíces muy profundas y muy gruesas. Entonces, ¿qué pasaba cuando había los huracanes? Ya nomás veías los árboles otros de lado, ya se habían arrancado por el viento fuerte y el otro árbol, el algodón, estaba pues deshojado. Se le habían caído las hojas, pero ahí seguía firme el árbol, no se había caído. Entonces, algo que yo veía en esto es que la diferencia, hermano, no estaba en lo que se veía afuera, sino en lo que había adentro. La diferencia estaba en lo que había adentro. Así es la vida cristiana. Así es nuestra vida, hermano. Todos podemos parecer fuertes acá afuera, frondosos, bien bonitos, porque ¿cuántas veces no te has mantenido tú? Estoy bien, todo bien, para adelante, pero ¿cómo estás por dentro? ¿Y qué pasa? Todo parece fuerte, todo parece bonito afuera, cantamos, adoramos, alabamos, pero cuando viene la tormenta, ¿cómo te deja la tormenta? La tormenta, hermano, revela qué tan profundas son nuestras raíces. La oración son las raíces de nuestra fe. Cuando una persona ora constantemente, hermano, sus raíces se profundizan en Dios, aprendes a confiar más en Dios y permaneces firme cuando vienen las pruebas. La firmeza, hermano, de un árbol no depende de las ramas. Depende de qué tan profundas son sus raíces. Así es la vida del creyente. La firmeza de un creyente no depende de tus emociones, sino de la vida de oración que tú estás llevando. Las tormentas, hermanos, no crean las raíces, solo revelan cómo estaban las raíces. Amén. Entonces tú y yo, hermanos, ¿cómo estamos en este momento, en esta situación? ¿Cómo estás tú ahorita? ¿Tu alegría de hoy depende de tus circunstancias o de que vas caminando con Dios? ¿Qué hay ahorita? ¿Qué estás viviendo ahorita, hermano? ¿Qué situación estás ahorita que a lo mejor te ha tratado de quitar el gozo? Otra cosa que yo miraba aquí es: no te angusties, pues tienes acceso directo al trono de la gracia para ir y presentar tus peticiones. ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! Porque antes no podíamos hacer eso, hermano. Pero ahora podemos, ahora hemos sido redimidos y podemos ir al trono de la gracia y presentar nuestras peticiones. Dice: por nada estéis afanosos. ¿Por qué te afliges? Puedes venir a mí. ¿Por qué te entristeces? Puedes venir a mí. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Pero ¿sabe qué pasa con esto? ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué hay ansiedad en nuestra vida? Porque queremos controlar todo. Hermano, deje de controlar todo. Déjelo a Dios. Lo que ya no esté en sus manos, lo que usted ya no puede hacer, déselo a Dios. Entrégueselo a Dios. ¿Qué pasa, hermano? A veces queremos controlar el futuro de nuestros hijos. ¿Y a dónde voy con esto? Tú trabajas en educarlos, en instruirlos en el camino del Señor, pero llega un punto en la vida de tus hijos donde tú ya no puedes hacer nada porque empiezan a tomar decisiones, pero a veces queremos controlar hasta esas cosas, hasta qué se van a poner, hasta con qué amigos se deben juntar, hasta qué platillo debe de comer. Y, hermano, a veces cruzamos una línea y somos tóxicos. Santo.
Déjelos, hermano, usted hizo su trabajo. Mientras usted haga su trabajo, lo que el Señor le ha encomendado, de ahí para adelante, usted déjele el control a Dios. ¿Quién mejor que Dios para cuidar a nuestros hijos? Descansemos en Dios. Hermano, las finanzas. Queremos controlar todo. Todo. Llevamos cuenta de todo. Un desglose. Es bueno. No te voy a decir que es malo. Es bueno ser un buen administrador. Pero a veces vivimos, no te puedes comprar 1 kilo de más de tortilla, santo. Te comes 2 y nada más. Hermano, así me pasó y ay, Señor, me va a escuchar mi mamá. Pero a mí me encanta que mi mamá haga mole con arroz. Y yo no quería comer tortilla, porque si comía tortilla no comía tanto mole. Y mi mamá me decía, come tortilla. Y yo quería más mole. Pero son cositas pequeñas, pero tú sabrás hasta qué cosas controlamos de nuestros hijos, ¿verdad? La salud. Tú haz tus chequeos, hermano, el doctor, tus rutinas, lo que tú tienes que hacer, pero hay situaciones que a veces no están en nuestro control. Y solo querer controlarlo nos va a traer ansiedad y más preocupación. Déjalo en las manos de Dios. Cosas que estén fuera de nuestras manos, fuera de nuestras fuerzas, déjaselas a Dios. Hermano, ¿qué otra cosa queremos controlar? Las opiniones de los demás. Tú no puedes controlar qué piensen los demás de ti. No podemos controlar todas esas cosas, qué piensen de nosotros. Y voy a decir algo, voy a ser muy honesta con esto y que quede claro, ¿no? En el mismo libro y en toda la Biblia nos habla, pero la misma palabra, incluso ahí en un versículo dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hermano, mientras usted se comporte como es digno del evangelio, usted no puede controlar lo que la gente piense de usted. Si usted está comportándose como es digno del evangelio, ¿verdad? Pero si ya sabemos que no nos estamos comportando bien y la gente piensa, pues ahí sí, ¿no? ¿Verdad? Como que no hay coherencia. Pero Pablo dice, compórtense como es digno del evangelio. Cuando usted está sujeto a la palabra de Dios y está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a cómo vivió Cristo, hermano, lo que piensen los demás no es su problema, es su problema de ellos. Entonces no podemos controlar lo que las personas piensen. Las relaciones, hermano, no podemos controlar lo que los demás hagan. Las relaciones a veces terminan. No podemos agradar a todos y no puedo controlar agradar a todos. Entonces tampoco puedo controlar lo que otros digan o cómo actúan o que las personas cambien. No podemos controlar eso, hermanos. Entonces, deja eso en las manos de Dios. Porque a veces estamos en situaciones donde decimos, te cuentan algo, te lo digo por experiencia propia, todo es de mi persona, que decimos, yo le hubiera dicho así. Sí, ahora el viernes veníamos y Max nos contó dice, les tengo un chisme. Y a ver, cuéntale. Y dice, se peleó un compañerito y una compañera mía. Y le dijo, ¿y qué le dijo tu compañera? No, pues le ganó, le dijo que él se parecía a una caricatura, no recuerdo qué caricatura. Y nosotros, uy, ganó, sí, ganó, se defendió. Y el otro niño es un niño que los molesta también y ellos se sentían como, y le ganamos esta vez al que nos molesta. Y entonces le preguntamos, ahí va donde les digo que queremos controlar todo, ¿verdad? ¿Tú qué le hubieras dicho? Le digo al Max. Y el Max dice, yo le hubiera dicho, pues el que lo dijo, lo es. Uy, ya arrasó, le digo con eso.
Le digo, no, le hubieras dicho así, a la otra dile esto. Y yo, ay, no es cierto, tú dile como tú quieras. Pero hasta eso, ¿no? Y son cosas de la vida cotidiana. Ya si tú te vas más profundo, tú sabrás qué cosas quieres controlar, ¿verdad? Hermano, los resultados. Tú puedes estudiar, tú puedes trabajar, tú puedes esforzarte mucho en algo, pero no puedes controlar el resultado. Tienes que confiar en Dios. Tienes que confiar en que Dios hace su perfecta voluntad. ¿Te das cuenta de cuánto nos gusta controlar en diferentes situaciones? Pero hermano, queremos tener el control de todo esto porque creemos que teniendo el control vamos a tener paz. Pero en realidad la paz no viene de controlar todo, viene de rendir todo a Dios. Y por eso Pablo, hermano, no dice controlen todas las circunstancias. Dice que sean conocidas todas tus peticiones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Lo que intentamos controlar, hermano, es un buen momento para que tú entregues a Dios eso. Es una invitación que el Señor te hace. Dame todo, entrégame todo, hermano. Y entre más rápido entendamos esto, va a ser más fácil para nosotros, ¿verdad? Porque hay situaciones difíciles, tenemos muchas situaciones difíciles. No cargues lo que Dios te invita a entregar. No estés cargando. Pablo, hermano, no niega que existan preocupaciones. Él está diciendo que hay situaciones difíciles, pero nos enseña qué hacer con ellas. Amén. Nos enseña qué hacer con ellas. Muchas veces cargamos problemas que Dios nunca nos pidió que cargáramos. Hermano, yo no sé usted, pero a veces solemos, cuéntame tu necesidad. Hermano, ¿cómo le ayudo a orar? Y hermano, ahí te vas echando, tú cargas y cargas y cargas y vas cargado con la necesidad de alguien más y no puedes ni con las tuyas. Entonces, hermano, no cargue con lo que no tenga que cargar. Déselo a Dios. Déselo a Dios. Dios no ignora tu ansiedad. Dios está cerca. Dios está aquí, justo aquí para ti. Nos muestra qué hacer con ellas. El afán intenta cargar un peso, hermano, que Dios nunca nos pidió que cargáramos. Como hijos de Dios tenemos ese acceso directo al Padre y podemos llevar nuestras cargas delante de Dios. Jesús fue ese ejemplo para nosotros. Jesús fue ejemplo para cada uno de nosotros. ¿Qué hizo Jesús? Él oraba constantemente. En cualquier situación, Jesús oraba. ¿Cuál era la oración que Jesús le dio a sus discípulos? Padre nuestro. Padre nuestro. ¿Se fija? Jesús también se enfocó primero. Jesús no empezó, líbrame del mal. Jesús empieza confiando todo y rindiendo todo. Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empieza a glorificar, a santificar su nombre, porque eso es lo primero que tú y yo tenemos que hacer, darle ese lugar de honor a Dios, el lugar que le corresponde. Este proceso que Pablo nos enseña aquí, no estés afanoso, sean conocidas tus peticiones en oración y ruego delante de Dios y con acción de gracias, hermano. La oración es el primer recurso que tú y yo tenemos que usar, no el último. Y no es una llamada de emergencia como dicen por ahí, ¿verdad? Es algo que tenemos que hacer todos los días, cada momento. Jesús nos enseña a orar de esta manera. Él también, una vez después de que Él enfocó la oración a su Padre, Él nos enseña dependencia, que dice, danos hoy el pan nuestro. Una dependencia, hágase tu voluntad, una rendición. Y dice, líbranos del mal, una confianza y pidiendo protección. Jesús nos modeló la manera en que tenemos que orar. ¿Por qué? Porque Él no se hace a un lado
de nuestras necesidades. Él está ahí para suplirlas y acompañarnos en medio de esas necesidades. Jesús oraba constantemente porque entendía que la fuerza espiritual, hermano, nace de una vida conectada con Dios. Jesús nos modeló este momento también en el Getsemaní. Si tú conoces la historia, recuerdas un momento en el que Jesús ora. Él no escondió su dolor, Él lo llevó en oración al Padre. Él aplicó esta también: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué hizo? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Jesús nos enseña que podemos orar con sinceridad a Dios. Amén. Podemos orar, presentarnos así tal cual somos delante de Dios. Orar con dependencia y con rendición. Pero mire esta parte: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, ¿qué es esa preocupación que tú tienes el día de hoy? ¿Qué estás cargando el día de hoy que necesitas entregárselo al Padre? ¿Qué necesitas entregarle el día de hoy? Y otra cosa que yo miraba aquí es: agradece en toda situación. Esto también es difícil. No es lo mismo. Estás gozoso, pero a veces no estamos agradecidos, no damos gracias. Y aquí es estar gozosos y estar agradecidos, dar gracias. La gratitud, hermano, ¿sabe qué hace? ¿Sabe qué pasa? Aún en medio de situaciones difíciles, y tener un corazón agradecido, reconoce que Dios ya ha hecho mucho por nosotros, que ya he sido perdonada, ya tengo salvación, Él me sostiene, y todo lo demás estoy confiando en que Dios tiene control. Con acción de gracias. No significa que estamos negando el dolor. Significa que estoy confiando y estoy reconociendo en que Dios tiene el control de todo, hermano. Amén. Dios tiene el control de todo. Aun cuando no vemos la respuesta, la gratitud cambia nuestra perspectiva. Deja de enfocarse en el problema y mira la fidelidad de Dios. Hermano, recuerde todo lo que el Señor ha hecho por usted ya. Recuerde lo que Él ha trabajado en usted. Y eso le ayudará a seguir caminando en fe, porque si Dios lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Y eso fortalece nuestra fe, hermano. Trae una memoria espiritual a nuestra vida, un corazón agradecido. Porque a veces el Señor nos sana de algo o te libra de algo, y hermano, a la semana ya se te olvidó. Y ya estás preocupado, o tienes una bendición y luego pasa: ay, pero ahora tengo que hacer esto, ya tengo esto, pero tengo que hacer esto. O sea, estabas orando por la bendición, estabas orando por un carro, pero ahora tengo que echarle gasolina. Bueno, o sea, todo eso tenemos que recordar: Dios me proveyó un carro. Gloria a Dios, Dios me va a proveer para la gasolina. Amén. La oración, hermano, madura no solo pide, la oración madura agradece y confía. Amén. Jesús también oraba agradecido. Dio gracias antes de multiplicar los panes, dio gracias antes de resucitar a Lázaro, y agradecía cada que hacía algo al Padre, incluso antes, aunque no mirara el milagro. Agradecer significa reconocer que Dios sigue obrando aún cuando no vemos la respuesta. ¿Qué estás orando tú ahorita, Dios? ¿Qué le estás orando? ¿Qué es eso que tú estás orando y no ves respuesta, no ves salida, pero dices: Señor, yo sé quién tú eres. Sé quién tú eres. Cuando haces todo esto, hermano, cuando pones en práctica todas estas cosas que te dije, entonces ¿sabes qué sí va a venir? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Va a inundar nuestros corazones, nuestras mentes, nos va a guardar en Cristo Jesús. Amén.
La respuesta inmediata de Dios entonces, ¿cuál es? La paz. La respuesta inmediata es su paz en nosotros. No cambia las circunstancias. Es la paz en medio de las circunstancias. Amén, porque dice, ya oré, ¿y por qué no me cambió la situación? No, es que Él dice paz. Te va a dar paz. Muchas veces, primero, hermano, cambia el interior antes de cambiar el exterior. El resultado, hermano, no es que desaparezcan todos los problemas. El resultado es que Dios va a guardar tu corazón, va a guardar tu mente, tus pensamientos en Cristo Jesús. El resultado de alegrarnos en el Señor, de presentar las peticiones delante de Él y de ir con oración y ruego, es que va a haber una paz que nadie la va a entender, ni tú la vas a entender, porque es algo sobrenatural. Es una paz sobrenatural. Es una paz que no puede dar el mundo y no puede dártela nadie. Jesús oró por algo, pero la situación no cambió. Jesús vivió esto, enfrentó la cruz. Él oró, Señor, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, que se haga tu voluntad. Hermano, ¿cuál fue la respuesta a esa oración? No, mijo, vas a la cruz. Fue a la cruz, no cambió la situación, pero había paz en Jesús. ¿Sabes cómo puedo saber que había paz en el corazón de Jesús? Que aún desde la cruz impartió vida, impartió perdón, impartió esperanza, impartió fe, y se me pone la piel chinita, porque Jesús experimentó esa paz. Y es esa paz a la que Él nos llama a que tú y yo vivamos aún en medio de las pruebas, aún en medio de las situaciones difíciles. Jesús atravesó el Getsemaní, atravesó el Calvario, atravesó la cruz, pero ahora su victoria nos ha dado victoria a nosotros. Y conozco de la misma manera la historia de Pablo, como él oró 3 veces por una situación y Dios le dijo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo oró, no significaba que Pablo y Jesús no tuvieran fe, significa que ellos confiaban en la voluntad perfecta de Dios. Así, hermano, que cuando usted ore y no sea contestada su oración, el Padre está en control. Es la voluntad perfecta de Dios.